El gato doméstico entre los filisteos. Silencio faunístico, contactos mediterráneos e invisibilidad cultural en el Levante de la Edad del Hierro. La cuestión de la presencia del gato doméstico, Felis silvestris libica f. catus, entre las poblaciones filisteas del Levante meridional se inscribe en un problema más amplio y aún irresuelto. El de la difusión y el reconocimiento cultural del gato en la cuenca oriental del Mediterráneo durante los siglos comprendidos entre el final de la Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro. Afrontar esta pregunta implica enfrentarse no solo a los límites objetivos de la documentación disponible, sino también a la naturaleza misma de un proceso de domesticación que no tuvo lugar mediante una elección deliberada, sino a través de una larga y asimétrica forma de comensalismo. Los filisteos y su sustrato cultural egeo. Los filisteos, cuya presencia en las fuentes egipcias del Bronce tardío está atestiguada en el marco de los movimientos migratorios conocidos como pueblos del mar, se establecieron en las costas cananeas hacia el año 1200 a.C., asentándose en centros urbanos que se convertirían en las célebres 5 ciudades de la Pentápolis: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, Tel Miken y Gat, Tel Es-Safi. Su sustrato cultural de origen era con toda probabilidad de matriz egeo-micénica, aunque la cuestión de sus orígenes exactos sigue siendo objeto de debate en la literatura científica. En la Grecia micénica el gato era conocido, alguna rara representación lo atestigua, pero no gozaba de ningún relieve simbólico o religioso comparable al que estaba adquiriendo en el Egipto coetáneo. No existía, en el universo cultural egeo, una teología felina, ni una práctica funeraria que asociara el gato a creencias escatológicas o a potencias divinas. Esta herencia cultural constituye un primer dato interpretativo fundamental. Los filisteos portaron consigo un sistema de valores en el que el gato era, a lo sumo, un animal conocido pero marginal, carente de esa densidad simbólica que el contexto egipcio podría haberle conferido en el curso de siglos de elaboración religiosa. Las evidencias zooarqueológicas, un silencio elocuente. Las publicaciones de las excavaciones sistemáticas llevadas a cabo en los principales yacimientos filisteos, Ascalón, Tel Miken, Asdod, Tel Es-Safi, restituyen un cuadro faunístico en el que los restos de Felis son excepcionalmente raros y, cuando están presentes, difícilmente atribuibles con certeza a la forma doméstica o semidoméstica más que a la forma salvaje. El análisis zooarqueológico, que ha producido resultados muy significativos para otras especies, no ha identificado hasta ahora en contextos filisteos depósitos félidos comparables en densidad o en carácter ritual con los atestiguados en el ámbito egipcio. El contraste con la documentación canina resulta en este sentido particularmente revelador. Ascalón ha restituido uno de los cementerios de perros más importantes del mundo antiguo, miles de sepulturas individuales, vinculadas con toda probabilidad a prácticas cultuales o terapéuticas relacionadas con un santuario, que testimonian una relación profunda y culturalmente elaborada entre los filisteos y el perro. Nada comparable existe para el gato. No hay sepulturas rituales, ni estatuillas votivas, ni amuletos félidos, ni representaciones iconográficas reconocibles en contextos filisteos seguros. Este silencio no es casual ni se debe meramente a lagunas de excavación. Refleja una elección cultural, o mejor dicho, una no elección, es decir, la ausencia de esa mediación simbólica mediante la cual una civilización transforma un animal útil en un animal significativo. La difusión comensal y el papel de los graneros. Esto no significa, naturalmente, que el gato estuviera ausente de los yacimientos filisteos en sentido absoluto. El proceso mediante el cual Felis silvestris libica fue progresivamente asociándose a los asentamientos humanos en el Levante y en Egipto,
un proceso que los análisis del ADN mitocondrial en ejemplares antiguos han contribuido a esclarecer, se fundaba precisamente en la capacidad del felino de sacar provecho de la presencia de los depósitos de grano, que a su vez atraían roedores. Esta función antiroedores era de primordial importancia económica en cualquier centro urbano antiguo dotado de estructuras de almacenamiento, y las ciudades filisteas las poseían sin duda. Es, por tanto, perfectamente plausible que el gato estuviera físicamente presente en los asentamientos filisteos, quizás introducido a través de los contactos comerciales y políticos con Egipto que caracterizan los siglos XII y XI a.C., quizás descendiente de poblaciones ya asentadas en el territorio cananeo. Su presencia, sin embargo, era funcional y no culturalmente codificada. Un animal útil, tolerado o alentado por razones prácticas, pero no integrado en ningún sistema de significados religiosos o simbólicos documentado. A este respecto vale la pena evocar, como marco interpretativo general, un estudio genómico publicado en Science en noviembre de 2025 por Ottoni y colaboradores, Universidad de Roma Tor Vergata, que ha reducido significativamente la hipótesis de la domesticación levántica. El análisis de 87 genomas antiguos y modernos sugiere que los gatos domésticos en el sentido genético moderno, descendientes de Felis líbica del norte de África, no se difundieron por el Mediterráneo con los agricultores del Neolítico, sino que llegaron a Europa mucho más tarde, probablemente hace unos 2000 años, siguiendo las rutas comerciales del período romano. En el Levante de la Edad del Hierro sobrevivía en cambio un clado local de gato salvaje, subclado 4b, atestiguado en restos del primer milenio antes de Cristo procedentes de Jordania y de Anatolia meridional, que era genéticamente distinto del ancestro del gato doméstico moderno. Aunque este estudio no incluye material procedente directamente de los yacimientos filisteos, el cuadro que de él emerge refuerza ulteriormente la lectura propuesta. En la Edad del Hierro levántica, el animal con el que los filisteos podían ocasionalmente entrar en contacto era con toda probabilidad un félido salvaje o semicomensal local, no todavía el gato doméstico, en la plena acepción cultural y biológica del término. La invisibilidad felina en los contextos filisteos resulta así aún más comprensible. Faltaba, en aquella fase, incluso el animal en la forma en que habría sido reconocible como tal por las civilizaciones que lo habrían adoptado y venerado después. El silencio israelita como paralelo. Una comparación iluminadora, y hasta ahora insuficientemente valorada por la literatura especializada, es la que se establece con la tradición israelita coetánea. También en Judea e Israel del Hierro tardío los gatos son casi invisibles en el plano arqueológico, y están completamente ausentes de la tradición bíblica en el sentido de un animal nombrado, valorado o investido de significado. El término hebreo sanra, gato, aparece en la literatura talmúdica en época posexílica, lo que sugiere que la familiarización con este animal, al menos en el plano lingüístico y cultural, fue para las poblaciones de la Palestina antigua un proceso relativamente tardío. Este silencio compartido entre culturas a menudo enfrentadas entre sí, filisteos e israelitas, sugiere que se trataba de una característica estructural del Levante meridional como área cultural. Diferenciada tanto de Egipto, donde el culto felino alcanzó su máxima elaboración a partir del Reino Medio con la figura de Bastet, como de Mesopotamia, donde el gato se menciona en algunos textos cuneiformes como animal doméstico ya en el segundo milenio antes de Cristo, aunque sin alcanzar una relevancia religiosa comparable. Conclusión. El cuadro de conjunto que emerge del análisis de los datos disponibles es el de un animal probablemente presente en los yacimientos filisteos en forma comensal o semidoméstica, pero culturalmente irrelevante, ni venerado, ni enterrado ritualmente,
ni representado iconográficamente, ni mencionado en ninguna fuente textual conocida. Los filisteos, llegados al Levante con un trasfondo egeo en el que el gato era marginal, y asentados en un territorio que conocía la presencia felina, no elaboraron en torno a este animal ninguna forma de inversión simbólica. Su excepcional atención cultural por el perro, atestiguada de manera extraordinaria por el cementerio de Ascalón, hace aún más significativo, por contraste, el silencio que rodea al gato. Este silencio no es un vacío documental que colmar con hipótesis, sino un dato histórico en sí mismo, un testimonio de cómo la domesticación, entendida no como simple convivencia biológica sino como proceso cultural de reconocimiento y de significación, sigue caminos profundos y diferenciados que no coinciden necesariamente con la mera proximidad física entre hombres y animales.